La primera vez que escuché la advertencia fue en un pequeño pueblo rodeado de un espeso bosque. La comunidad vivía en constante temor de una leyenda que había pasado de generación en generación. Había una niña, una entidad maligna, a quien nadie se atrevía a mirar a los ojos. La historia comenzó en el siglo XIX, cuando una niña llamada Isabela vivía en aquel pueblo. Tenía el cabello oscuro como la noche y ojos tan profundos y negros como el abismo. Se decía que aquellos que se atrevían a mirarla a los ojos quedaban atrapados en un trance, incapaces de moverse o hablar. Sus almas se consumían lentamente hasta que, finalmente, se volvían locos. Las leyendas hablaban de cómo Isabela había sido maldita por un oscuro ritual que había practicado su propia madre, quien adoraba fuerzas oscuras. La niña, víctima de una maldición que no pedía, se convirtió en un ser oscuro y vengativo. Se decía que vivía en lo más profundo del bosque, donde nadie se aventuraba. Si te está gustando esta historia, recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir esta historia con tus amigos. La historia me intrigó, pero no le presté mucha atención, pensando que se trataba de un cuento para asustar a los niños, y decidí adentrarme en aquel lugar a pasar unos días, y así despejarme un poco de mi rutina y poder desconectar. Al llegar, llamé al hostal que había reservado la noche anterior. Y llamé, pero no contestaba a nadie. Me parecía un poco raro, porque habíamos quedado a las 10, así que decidí buscar un bar y en un rato volver a intentarlo. Era un bar bastante pobre, no se veía mucho movimiento, y el interior estaba bastante desgastado. Los dueños eran una pareja de ancianos que parecían no tener muchas ganas de atender a nadie. Pero necesitaba preguntarles por mi hostal, a lo que me contestaron que me recomendaban quedarme en otro lado, o incluso ahí con ellos, en la parte de arriba, que tenían unas habitaciones arregladas para los turistas. Terminé de beberme el café y les di gracias, pero continuaría buscando, ya que sinceramente no me daba muy buena espina aquel bar. Pero desgraciadamente no había mucho más donde elegir. Llamé a varias casas, hostales y apartamentos, pero no había ya hueco y estaba echado a perder todo mi día. Me acerqué de nuevo a mi hostal y seguían sin contestar, así que al final no me quedó otra que aceptar la invitación de aquella pareja de ancianos. Dejé mis cosas arriba e investigué un poco la habitación y me tranquilicé pensando que no había nada raro. Así que miré unas cuantas cosas por internet y me fui de ruta por el pueblo. Todo era normal y visité varios lugares. Me sorprendía todas aquellas estatuas de personas que había por el pueblo. Algunas estaban como ancladas en movimiento y otras con las manos tapándose la cara. Cuando acabé de recorrérmelo, decidí que sería buena idea adentrarme en la senda del bosque, ya que decían que había una ruta preciosa para ir a ver con unas cascadas y merenderos. Así pasaría tranquilamente la tarde. Cuando llegué a las cascadas, me metí en aquel agua cristalina. Una tarde maravillosa, pero cuando sumergí la cabeza y volví a salir, escuché como un grito a lo lejos. Pensé que sería algún niño jugando con sus padres. Tras volver por la misma ruta, vi que había un cartel, y como se estaba metiendo mucho la noche, vi que había un atajo, así que me decliné por la segunda opción, y así llegaría antes a cenar. Cuando iba caminando entre la vegetación, volví a escuchar aquel sonido de niño o niña que gritaba al fondo,
y al girarme para escuchar mejor, noté como una sombra corría por detrás de mí. Me asusté y pegué un brinco. Al principio pensé que podía ser alguna especie de animal, pero lo que me llevaba a la conclusión de que no podía ser eso era que desde que había entrado en aquel pueblo no se había escuchado a un triste pájaro, por lo que me parecía muy extraño todo, y decidí apresurarme para volver al bar. Mientras caminaba por la plaza del pueblo, una figura sombría se materializó ante mí. Era una niña, con el cabello oscuro y ojos negros como la noche. Mi corazón se detuvo. Recordé la advertencia: no la mires a los ojos. Así que, aunque no creyera en todo eso, pensé que sería mejor esquivarla y alejarme de problemas. Cuando iba hacia el bar, vi que la puerta de mi hostal estaba entreabierta, y sin dudarlo, me acerqué a ver si había alguien. Llamé y pregunté, pero no recibí respuesta, y decidí entrar a averiguar qué estaba pasando. Cuando subí las primeras escaleras hacia mi habitación, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Vi a una mujer en el suelo, petrificada, con cara de horror y unas llaves de la mano. Intuí que sería la dueña del local. Mi mente se nubló y cuando quise echar la vista atrás, mi cuerpo se quedó paralizado. Allí estaba, al fondo del pasillo, frente a mí, la chica de cabello largo y negro, con ojos profundos, parada mirándome fijamente, mientras yo le quitaba la mirada. No podía creer que la leyenda fuese cierta. La niña sonrió malévolamente e inició sus pasos hacia mí con velocidad. Y yo, mientras me ahogaba en silencio y con una presión inmensa, corrí despavorida hacia la entrada y me metí en el bar de los ancianos. Ellos me miraron con una media sonrisa, como si supieran lo que yo había visto, pero no se molestaron en decirme ni una sola palabra de consuelo. Yo, aterrada, subí a la habitación. Mi móvil no tenía cobertura y allí no había visto ningún otro teléfono. Me puse a pensar en lo peor y pensé que la pareja de ese bar tenía algo que ver con todo esto, así que me armé de valor. Cuando me tranquilicé, fui a interrogarles. El hombre, sentado en una silla, mirando el periódico tranquilamente mientras cenaba, y la mujer haciendo un tipo de ungüento raro en la cocina. Le pregunté que para qué era eso, a lo que ella me dijo que tras muchos años de aquella historia, mucha gente se había ido, y la otra mucha no había corrido con tanta suerte, y se había quedado petrificado, como si fuera una gran exposición de piedra. Ahí me empecé a dar cuenta que todas esas estatuas que había visto antes, alguna vez habían sido personas de carne y hueso. Pero, ¿y la señora que había visto arriba en el hostal? Ella estaba petrificada, pero no era de piedra. Estaba como en un trance del que parecía que no era capaz de salir. A lo que la anciana me respondió, mientras iba cerrando todas las puertas y ventanas del local, quedando solo un par de candelabros encendidos, que no todos se volvían de piedra. Habían descubierto que la gente que se quedaba en shock por mantener el contacto visual con ella, podían llegar a salir del trance antes de convertirse en piedra, si conseguían luchar contra las propias pesadillas que su mente les causaba. Si no lo hacían en cuestión de horas, sus almas quedarían succionadas y devoradas por la oscuridad. La anciana confesó que el ungüento que ella hacía se lo untaban por la cara, a la altura de los ojos, porque se decía que esa capa permitía ver a través y no había ninguna consecuencia por mirarla a los ojos. Yo, desesperada por salir de aquel lugar, acepté
y me froté el ungüento por los ojos, y al salir de allí, monté en el coche mirando hacia todos lados y desaparecí a toda velocidad por el puerto. Y mientras miraba por el retrovisor, vi a una sombra en la carretera, y al echar la vista adelante, en unas décimas de segundo, pegué un volantazo. No podía ser. Era ella en medio de la oscuridad de la carretera. Perdí el conocimiento unos minutos, y cuando abrí los ojos ya no estaba. Por suerte no le había pasado nada al coche, salvo unos arañazos a la puerta, así que asustada decidí seguir mi ruta hacia casa. Por un lado estaba preocupada, pensando que esta vez sí la había mirado a los ojos, pero por otro lado pensé que gracias a la anciana no me pasaría nada, o al menos eso creía. Desde ese día no volví a ser la misma. Las pesadillas persistieron y mi salud mental se deterioró. A menudo veía a la niña en mis sueños, sus ojos negros perforando mi alma, temiendo que la maldición de Isabela se hubiera transferido a mí. A pesar de haber dejado el pueblo, no puedo escapar de la sensación de que ella sigue acechándome desde las sombras, esperando el momento adecuado para reclamar mi alma por completo. La advertencia resonará en mi mente para siempre. No la mires a los ojos. Hemos llegado al final, amigo. Si te ha gustado la historia, recuerda suscribirte, dejar un like y compartir esta historia para poder seguir creando más contenido para ti. Hasta la próxima.